Bien amigos, seguimos esta hora con más de Latinoamérica en vivo por la señal de Vivoplay y TVB. Fíjense la situación política de Venezuela. Ayer tuvimos a la diputada Mariela Magallanes. La situación lamentablemente es tensa en el ámbito político después de no solamente la reunión que hubo entre el presidente encargado del país y también de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y la dirigente política María Corina Machado, sino por todo lo que se está manejando con el tema electoral propuesto por el régimen de Nicolás Maduro para el 6 de diciembre, ya elecciones convocadas y lo que pasa en el seno de la oposición. Ayer la presidencia encargada desmintió que tuviera conocimiento alguno, ni siquiera injerencia en esta reunión, presunta reunión que se dio entre ya el político Enrique Capriles Radonsky, también el diputado Stalin González y el canciller de Turquía, y prácticamente se han metido comunicados y siguen las idas y venidas, las opiniones por Twitter sobre este particular. El tema es prioridad para Latinoamérica en vivo. Vean este trabajo hecho por nuestro equipo de producción y de seguida es la entrevista. El miércoles 19 de agosto, el presidente encargado, Juan Guaidó, anunció que presentaría a las fuerzas políticas del país una hoja de ruta que conduzca a un pacto unitario para lograr la salida del régimen de Nicolás Maduro. Una de las primeras voces consultadas fue la de Antonio Ledesma, dirigente de Alianza Bravo Pueblo. La reunión el 25 de agosto finalizó sin un acuerdo entre las partes. El 28 de agosto fue excarcelado el diputado Juan Requesens, detenido en la sede del SEBIN en el Helicoide desde hacía 2 años, tras ser acusado de participar en las explosiones de los drones en la avenida Bolívar el 4 de agosto de 2018. El presidente Guaidó se reunió al día siguiente con la dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado, para plantear las bases del pacto unitario. Tampoco se logró un acuerdo. Tenía la expectativa de escuchar una propuesta distinta, por el bien del país y por el bien de cada uno de nosotros los venezolanos. Ante la pregunta de si logramos una articulación, la respuesta es no. La ruta la hemos presentado a todos los sectores, a todos. Convocar una ruta requiere en este momento la ejecución, insisto, el cómo. Sabemos el qué, evidentemente la salida de la dictadura. El cómo, el mandato. Hoy tenemos la claridad de que el ejercicio de la mayoría tiene que ver con una consulta para salir de la dictadura, para ejercer la mayoría, para lograr, en definitiva, movilizar y acompañar hoy las protestas que existen en Venezuela. Nuestra gente está muy clara, sabemos lo que vimos a diario, no quieren ver peleas entre dirigentes, quieren ver acuerdos, y estos son los acuerdos que hemos adelantado hasta este momento. Acuerdos que han llevado debate, discusión, una posición de los venezolanos por delante. Y aquí hoy, el que debe tener la preocupación adicional es la dictadura, no los venezolanos. El ministro de Comunicación del régimen, Jorge Rodríguez, anunció el lunes 31 de agosto que 110 personas serían indultadas. De estas, 50 fueron presos políticos, 23 estaban en libertad con medidas cautelares y 37 son investigados. Del total, 26 son diputados de la Asamblea Nacional. Esa misma noche, se comenzaron a concretar las excarcelaciones. Solo se dieron 10 de las 50 anunciadas. El martes 1 de septiembre se dio a conocer que 8 ministros de Nicolás Maduro dejarán sus cargos para participar en las elecciones convocadas por el régimen para diciembre de este año. El canciller de Turquía anunció la noche del martes que 2 opositores a Nicolás Maduro, Enrique Capriles y Stalin González, estarían reuniéndose con el régimen para participar en las elecciones parlamentarias. Mientras, los dirigentes políticos involucrados en las negociaciones aseguran estar conformes con sus decisiones. Si una negociación evita que este conflicto escale y sea más doloroso para los venezolanos, lo haré las veces que sea oportuno. Stalin González, diputado a la Asamblea Nacional. Hoy, por mis gestiones personales, nos sentimos satisfechos de la libertad de 110 presos políticos. Mi único interés es defender a los venezolanos y lograr la libertad de Venezuela. Enrique Capriles, ex candidato presidencial. Las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre han sido cuestionadas por un sector de la oposición, incluida la Asamblea Nacional, así como por países como Estados Unidos, Colombia y miembros de la Unión Europea. Bueno, estamos viendo esto que de verdad pareciera
tener una encrucijada en el ámbito político por todo lo que ha pasado, sobre todo en las últimas horas, desde el viernes con el casa por cárcel al diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesens. Ya se había hablado que Enrique Capriles Radonsky y Stalin González estaban detrás de esta acción de darle el beneficio de alguna manera de poder estar ya con su familia en casa tras conversaciones con el régimen de Nicolás Maduro, y ahora vemos todo lo que ocurre con el pacto unitario y lo que viene pasando ya con estos dos políticos también y con el resto de ya presos políticos que han sido puestos en libertad, en muchos de los casos el pasado lunes, vista la decisión que ha tomado el régimen de Nicolás Maduro. Tengo para ello, de manera que podamos entrevistarlo, a Antonio de la Cruz. Él es analista político y especialista en temas de La Fuente. Le quiero dar las gracias por estar con nosotros. Nos ven en toda Latinoamérica y Estados Unidos, y comienzo preguntándole porque vemos ya a Stalin hablar hoy a través de Twitter diciendo que él va a hacer esto las veces que sea necesario en pro de evitar que la situación en Venezuela escale a un nivel más grave, sobre todo con los presos políticos. Vemos a gente desilusionada quizá con lo que está pasando, y vemos también liberaciones de alguna manera u otra de presos que tenían ya tiempo tras las rejas de manera injusta. ¿Qué cree que vaya a ocurrir acá? ¿Definitivamente se va a dividir la oposición? ¿Acudirán algunos a las urnas el próximo 6 de diciembre como está buscando el régimen de Nicolás Maduro, o puede haber un cambio de ruta en todo esto? Bienvenido. Muchas gracias, Derek, por la participación a tu programa y a tu audiencia. Fíjate, lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela es básicamente la necesidad que tiene el régimen de Maduro de poder legitimarse con las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Ese es básicamente el objetivo que busca el régimen de Maduro. Y para ello necesita construir una mayoría dentro de la oposición que acompañe este proceso. De otra manera, repetiría lo que ocurrió con la elección presidencial de 2018, que la comunidad internacional lo rechazó y le generó la ilegitimidad de la que hoy consta. Por lo tanto, él necesita que miembros de la oposición legítimamente, que son de las fuerzas democráticas, concurran a esta elección parlamentaria. Por lo tanto, el movimiento que viene haciendo en ese sentido es allí. Y así como para las presidenciales de 2018 participaron dos candidatos que tenían resonancia, como Henry Falcón y Bertucci, aquí necesitan, no porque ya estos están descalificados como por el resultado que dijimos y forman parte de lo que se conoce como la mesita. Entonces necesitan un factor que genere y tenga peso dentro de la oposición. Y ahí encontramos a Stalin González y a Enrique Capriles Radonsky compartiendo esta visión, con una visión que es sobre la base de liberar la presión hacia los necesitados, hacia las condiciones sociales. Sin embargo, todos sabemos que el juego está trancado en Venezuela no por unas elecciones parlamentarias, el juego está trancado en Venezuela por la presidencia de Nicolás Maduro. Mientras Nicolás Maduro siga en la presidencia en Venezuela, buscar una solución a los problemas reales es muy difícil. Entonces, además, ya la comunidad internacional en ese momento dijo que debían repetirse esas elecciones. Entonces, ¿por qué se da esto? Esto se da básicamente porque entra en juego, lamentablemente, el comunicado de la Conferencia Episcopal, en la que cambia el centro de gravedad de la discusión, que hasta ese momento era sobre la ilegitimidad de esas elecciones, desprendida de un Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, en la que nombra un Consejo Nacional Electoral, y todo el mundo internacional que apoya al gobierno de transición, del gobierno interino, decía que esto era ilegítimo. Y la Conferencia Episcopal nos metió a nosotros en una discusión interna si teníamos un plan día D o si debíamos preocuparnos por el país. Y allí donde básicamente nos empezaron a generar discusiones, porque se cambió la narrativa, una narrativa de legitimidad por una narrativa de unidad y de un plan después del 6 de diciembre. Sobre la base de lo que dice entonces, por ejemplo, la postura de la Conferencia Episcopal fue determinante para las acciones que siguieron después. ¿Se lo estoy entendiendo bien? Es correcto, es importantísima porque movió toda la narrativa y nos puso, en vez de seguir en la ilegitimidad de esa elección, nos puso a discutir internamente y a buscar acuerdos que hasta ese momento no lo habíamos tenido tan expresamente. Se tenían
diferencias, pero ahora no son diferencias, ahora son rupturas. O sea, podemos ver tres grandes bloques dentro de eso. El grupo que capitaliza Capriles, Enrique Capriles Radonsky, el grupo del gobierno interino y que es mucho con más fuerza, y el grupo de María Corina Machado. Entonces podemos ver que hoy esas fuerzas democráticas que debemos estar juntas para seguir luchando, para salir de la dictadura y para buscar que se realicen en Venezuela un cambio en el poder de Maduro, hoy nosotros nos estamos desgastando entre nosotros mismos. Una situación muy difícil porque debo hacerte un señalamiento, hoy Nicolás Maduro está muy débil desde el punto de vista para sostener el aparato del Estado. No tiene ingresos por la presión que Estados Unidos ha venido realizando. Y necesita, y aquí entonces entra en juego un elemento muy importante de él, que es Cuba. Cuba necesita mantener a Maduro para poder seguir recibiendo y chupando los recursos de Venezuela. Porque si Venezuela en un momento determinado, y en eso Maduro es el más fiel y el que les garantiza eso, sale del poder, Cuba entraría en un periodo especial peor que cuando la caída de la Unión Soviética. Y a eso le tienen miedo porque sería el derrumbe de lo que aquí en Estados Unidos se ha determinado como el triángulo del mal, ¿okay? La triada del mal. Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y por eso Cuba desesperadamente busca cómo sostenerlo, y aquí realmente hay una participación de parte del Vaticano, porque para haber generado esa carta de la conferencia, ese comunicado de conferencia episcopal, donde los obispos conocen la realidad en Venezuela, tuvo que haber sido de muy alto nivel, porque si donde hay la jerarquía que se obedece realmente es dentro de la iglesia. Y para que eso haya sido de esa manera, tuvo que haber venido desde el Vaticano esa solicitud. Porque además es delicado hasta qué punto se le está haciendo un bien a Venezuela con esto, cuando el presidente encargado lucha por restablecer la democracia en el país, acompañado de más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, valga la redundancia. Y también le hago otra segunda pregunta. Cuando se habla de tratar el régimen de Nicolás Maduro, de buscar legitimidad para este proceso electoral, aún haciendo esto, lo podría lograr, aún logrando que, por ejemplo, Enrique Capriles Radonsky no lo ha anunciado oficialmente, aunque se habla extraoficialmente de que va a participar en este proceso del 6 de diciembre, y es un político con amplia trayectoria, lo sabemos, que se ha medido hasta con Hugo Chávez en su momento, participara. ¿Va a cambiar eso el panorama cuando incluso Estados Unidos ya ha dicho que las condiciones no están dadas para un proceso electoral de este tipo en Venezuela y lo acompañan otra veintena de países en ello? Lo que ocurre en este proceso es que Europa, ¿verdad?, conjuntamente, ¿verdad?, cuando vemos el Vaticano, vemos al canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, vemos a la canciller del gobierno de España, donde todos empiezan a decir que observan un cambio con el indulto y la liberación de 110 personas y empiezan a opar eso, empiezan a cambiar un poco la posición que habían tenido hasta ese momento renuente, y vemos que ese grupo, una parte de ese grupo, participa en el proceso electoral. Entonces empiezan a buscar una solución interna y se empieza a hablar nuevamente de diálogo, y vemos que ahí entonces la comisionada de alto representante para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, también, y entonces precisamente ella tiene una incidencia, y recordemos que ella se reúne con el Papa Francisco en el Vaticano el 12 de agosto, y entonces allí hay conversaciones que para poder tener una mejor disposición hacia Maduro tiene que liberarlo presos políticos, porque es intolerable que en el siglo XXI un régimen no puede ser reconocido como tal. Entonces empezamos a ver cómo se alinea, vemos a Turquía actuando, aunque no tiene este peso específico, pero empezamos a ver cómo Europa, entonces aquí básicamente lo que Cuba anda buscando es tener legitimidad con Europa, estar aislado de Estados Unidos, que ha sido lo que ellos siempre han vivido. Entonces aquí básicamente la jugada de la legitimidad con el Parlamento vendría de alguna manera por parte de Europa, viendo que podría generar un diálogo para ganar tiempo y seguir así. Porque la ruta que plantea Enrique Capriles Radonsky es una ruta de construir fase a fase músculo político para llegar, pero resulta que esta es una jugada donde el régimen tiene ya más o menos
visualizado que va a tener una gran mayoría y por eso coloca a Jorge Rodríguez dentro del listado de los posibles diputados y no a Diosdado Cabello, porque el que se asoma que puede ser el presidente de esa Asamblea Nacional va a ser Jorge Rodríguez. Y Jorge también es una garantía para Cuba. De los dos elementos que hay dentro de los factores políticos del chavismo que pueden estar muy cerca son Nicolás Maduro y Jorge. Entonces se garantizarían la presidencia de la República y la presidencia de la Asamblea Nacional. Y esa es la jugada que hay detrás de él. Una jugada para mantenerle los recursos, porque Cuba es hoy, como todos sabemos, donde se toman las decisiones. Esas decisiones desde los indultos de hace 2 días no fue aprobada por la cúpula del Partido Socialista. Eso fue aprobado por Cuba y fue convencido los liderazgos dentro del chavismo, porque sabemos que dentro del chavismo hay un gran rechazo también, son muy radicales en los términos de hacer concesiones a los factores democráticos de Venezuela. Bueno, le digo, un panorama bastante delicado el que está asomando con esto que se vislumbra para el país, que tanto sufrimiento ha tenido en todas las áreas que se conozcan en los últimos años por las políticas que viene aplicando el régimen prácticamente. Bueno, espero poderlo tener más adelante para volver a hablar de esta noticia y de cómo va evolucionando. Esperemos que sea de una mejor manera y no de lo que se está vislumbrando hasta el momento y que, bueno, perdure la sindéresis y la unión también a pesar de lo que está sucediendo. Le quiero dar las gracias, Antonio, porque me tengo que ir al corte por estar con nosotros en Latinoamérica en Vivo para desglosar un poco esto tan delicado que está ocurriendo ahorita en Venezuela en el panorama político. Muchas gracias por la unión de la oposición. Bien, allí lo veían a nuestro invitado, Antonio de la Cruz, analista político. Nos vamos a ir a la pausa con esta información. Para la ida al corte, un video de unas niñas se hizo viral, señores, ayer, y como decía una colega periodista, ¿de qué te quejas hoy? Fíjense en esto, las niñas haciendo la tarea en el estacionamiento de un restaurante, se volvió viral, no tenían internet y tuvieron que hacer por días la tarea en el estacionamiento. Esto a consecuencia de una campaña, se hizo viral el video para recaudar fondos para ayudar a esta familia y tener una buena conexión a internet, y lo han logrado. Muchísimas personas colaboraron y ya tienen, a Dios gracias, internet en casa para que ellas puedan hacer la tarea correctamente. Vean a continuación y ya venimos.